Ya se lo contamos, la Corte Marcial confirmó el sobreseimiento total del caso sobre el accidente del Caza 212 en Juan Fernández, donde murieron los 21 ocupantes de esta aeronave militar. Las familias de las víctimas ya anunciaron que van a apelar ante la Corte Suprema. Vamos a conversar en CNN Chile con Maximiliano Delgado, uno de los abogados creyentes, además abogado de justamente el ex mecánico del vuelo del Grupo 8, el cabo Luis Torrejón, que hoy ha hecho se han conocido importantes declaraciones. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. A ver, quisiera preguntarle primero respecto al cabo Torrejón, ¿cuándo se retira él de la institución? Él se retira con posterioridad al accidente del Caza 212, eso aproximadamente unos 5 meses atrás, después de que presta declaración también con el ministro Mera en su primera oportunidad siendo uniformado. Cuando es uniformado, ¿recibe alguna instrucción respecto de qué declarar? Ciertamente, eso es un punto bastante importante y es precisamente una de las cosas que da pie para que él posteriormente decida dar un paso al lado de la institución. Siendo uniformado, perteneciendo al Grupo 8 de la FACH, toda la información que eventualmente pudiera haber sido transmitida estaba vedada. No se podía hablar de ningún tema, a no ser que hubiera una instrucción precisa o una solicitud formal de parte de la justicia. Por lo tanto, estos antecedentes respecto de que se habrían sacado estanques de combustibles adicionales no fueron entregados al magistrado? No, ciertamente ese antecedente no era conocido por el ministro Mera, no estaba en la investigación y tampoco la Fuerza Aérea lo aportó de manera alguna. ¿El ministro Mera no le preguntó esto cuando lo interrogan? No, ahí hay que recordar que estamos en un sistema antiguo, las dirigencias son reservadas entre el ministro y quien está siendo interrogado. No se le preguntó sobre esa situación y al respecto, en relación a la pregunta que me realizaban ustedes, la instrucción era contestar lo que se le preguntaba. ¿Y no se le preguntó eso? Se le preguntó solo sobre el aspecto mecánico de la aeronave, nada que tenga que ver con dispositivos de seguridad. ¿Por qué él decide retirarse de la FACH y por qué ahora entregar esta declaración y no antes? Bueno, precisamente porque toda la información posterior al accidente fue manipulada, hay mucha omisión de información. Hay muchos criterios dispares dentro del Grupo 8 y dentro de la institución propiamente tal. Siente gran parte del personal del Grupo 8, dentro de ellos él, que hubo un muy mal tratamiento de parte de la Fuerza Aérea y del alto mando para con ellos. Ellos, recordemos que sienten fuertemente este impacto, son compañeros de ellos los que fallecen. Y se omite mucha información que es relevante a juicio de él en este accidente. Eso más otras situaciones, como por ejemplo que es trasladado de... Si bien es cierto, hay que recordar ahí, a propósito de lo que refiere la Fuerza Aérea hoy en día a través de un comunicado, se digrega el Grupo 8, se separa y los cazas se van a Iquique. Pero hay forma de generar un procedimiento o traslado de personal. A él de un día para otro se le comunica que deja de pertenecer a Antofagasta. Al otro día se le solicita que su casa, donde está con su familia, sus niños, se le pide, tiene que desalojar esa casa. ¿Ustedes sostienen que esto se hizo como castigo? No sé si castigo, pero hubo obviamente una manipulación. ¿Para qué? Precisamente para que la información se manejara en reserva, para que ellos supieran y sintieran el peso que significa un uniforme y una institución jerarquizada. Abogado, una aclaración previa respecto de lo que declaró su cliente, el señor Torrejón. Este procedimiento de sacar los estanques adicionales de combustible, ¿era algo habitual? ¿Siempre se hacía? Sí, la verdad es que esos tanques o estanques subalares, como se les puede denominar, son removibles. Se instalan y se desinstalan dependiendo de la operación y de las circunstancias. En este hecho puntual, ir a Juan Fernández ameritaba ir con tanques subalares. No, mi pregunta es, ¿cada vez que se iba a Juan Fernández era habitual sacar estos estanques? No solo en este vuelo, sino que normalmente. La verdad es que hace bastante tiempo que irregularmente se operaba sin estanques subalares. Lo normal es que se debiera operar con tanques subalares. Pero precisamente ese es un punto trascendental en este accidente. No había una norma, no había un procedimiento estándar de seguridad, porque esto es un tema de seguridad, para volar a Juan Fernández. Pero esto era lo que se hacía regularmente en los vuelos, aunque no fuera el procedimiento... Así es. ¿Hay alguien que le da explícitamente la instrucción de retirar esos estanques? Sí, la verdad que esa instrucción sale del Grupo 8. Esa información, nosotros teníamos la esperanza que la Corte Marcial revocara esta resolución y eventualmente él, a través de una declaración judicial, incorporar todos estos antecedentes. ¿Quién da esa instrucción? Esa instrucción es de parte de la superioridad del Grupo 8, se le da al sargento Jones y a Erwin Núñez.
La verdad que esa información, nosotros tomamos contacto hace muy pocos días con el cabo Torrejón. Esa información nosotros la vamos a proporcionar en su momento a la esfera judicial, toda vez que todavía nos queda una instancia a la cual recurrir. Ahora, la FACH ha dicho hoy día que no fue la falta de combustible la causa del accidente, sino una mala maniobra. ¿Qué responden ustedes? Sí, bueno, obviamente la Fuerza Aérea, a través de muchas declaraciones, y esta es una más, obviamente da una situación acomodaticia a sus circunstancias, a su situación especial. Es absolutamente vinculante. Lo que nosotros estamos señalando con esto, en primer lugar, es decirle a la Corte Marcial, es absolutamente innecesario sobreseer totalmente la causa. No estamos señalando que la aeronave quedó sin combustible. Lo que estamos señalando es que se genera un procedimiento, un vuelo de riesgo, en circunstancias que no era necesario. Y eso puede ser trascendental en la eventual decisión que puede haber tomado el piloto al momento de verse enfrentado a una situación atmosférica adversa. Eso es súper importante porque hay que unirlo con el otro factor que es contribuyente a este accidente. Recordemos que la pérdida del control de la aeronave es la causa, pero hay factores contribuyentes a este accidente. ¿Cuáles son esos factores contribuyentes que determina la propia pericia? La falta de procedimiento específico para volar a Juan Fernández y además la información meteorológica que no es concordante con la que efectivamente se encuentra a la isla. Perdón, pero si entiendo bien, el razonamiento entonces de ustedes es, como no tenían combustible para volver, tenían que aterrizar sí o sí. O sea, eso es de simple lógica. Es muy distinto si yo recibo una información meteorológica que me dice que la pista tiene 20 a 25 nudos de viento rachado, que me permite a mí operar, entre paréntesis, la aeronave puede operar hasta 30 nudos con seguridad, pero muy distinto es, como se acreditó en el expediente, que en ese momento, distinto a lo que se le informa, los nudos son 36 a 41, absolutamente inoperable. Entonces, si yo recibo esa información, o hubiese recibido esa información, y además sé que cuento con los tanques subalares que me permiten tomar decisiones absolutamente tranquilas, es decir, abortar la misión y volver, es muy distinto a saber que yo no cuento con esa posibilidad y que tengo que aterrizar a como dé lugar. Ahora, abogado, la FACH ha reconocido que era parte del procedimiento habitual para volar a Juan Fernández que no existiera el combustible necesario para poder volver al continente. En ese sentido, ¿en qué cambia la circunstancia si ese ya era un antecedente que la FACH efectivamente había reconocido que así era, que el piloto no tenía como combustible para volver al continente? Bueno, pero precisamente eso a nuestro juicio es una negligencia. Eso es una omisión importante dentro de las normas de seguridad. Y además es muy contrario operar en una situación o en una operación militar que operar en una operación que es no militar, que era esta. Sí, a lo que voy es que ese antecedente lo había reconocido la FACH y por lo tanto el ministro ya lo tenía, o sea, era parte de la investigación el antecedente de que no existía el combustible necesario para volver. Sí, el tema es que acá es fundamental y radical el que sí estaba la posibilidad de enviarlo con el combustible suficiente y se decide, hay una decisión meditada de parte de la superioridad, enviarlo sin el combustible suficiente, es decir, en vez de enviar una operación sin riesgo, yo decido enviar una operación riesgosa. Y eso, a nuestro juicio, es negligencia, es una actitud culposa. Van a apelar ante la Corte Suprema. Después de la Corte Suprema, ¿ustedes piensan en alguna instancia como un organismo internacional? O si la Corte Suprema dice esto se cierra, se acabó. Bueno, la verdad es que nosotros vamos a agotar todas las instancias que nos permitan llegar a la verdad absoluta. Nosotros creemos que acá no se conoce la verdad absoluta, que no se ha agotado la investigación como debe ser. Vamos a recurrir de casación a la Corte Suprema, agotándose todas las instancias internas. Por cierto, las familias tienen la opción, y así lo vamos a analizar, de recurrir a órganos internacionales a propósito de que a nuestro juicio creemos no ha habido un debido proceso y además hemos actuado en una justicia militar que también ha habido un pronunciamiento internacional al respecto, en el sentido que en tiempo de paz la justicia militar no debiera operar precisamente porque no está la independencia necesaria. Abogado Delgado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en CNN Prime. No, gracias a ustedes.